Ahí en Mateo 19, si ustedes ven, van a ver algunos títulos. Por ejemplo, el primero dice Jesús enseña sobre el divorcio. Luego, Jesús bendice a los niños. De ahí ya hablamos también lo importante de ser dependientes de Dios, como un niño es dependiente de su padre. Después vemos otro título que habla sobre el joven rico. Y el joven rico, yo le voy a hacer la introducción y después vamos a ir entrando un poco a la conversación que tiene Jesús con él. Se acerca a Jesús y le pregunta qué tiene que hacer para tener la vida eterna. Y Jesús le dice que él ya conoce lo que tiene que hacer. Y el joven rico le dice, sí, yo guardo todos los mandamientos de toda mi vida, hago todo lo que dice la palabra. Eso es lo que el joven rico le expresa a Jesús. Y Jesús le dice que le faltaba algo, ¿no? Y por ejemplo, le voy a leer el verso 21, porque el 20, el joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y así bien rápidamente, ahí Jesús no te está diciendo tenés que vender todo lo que tenés, no es una orden de todo el mundo tener que dejar todo lo material que tenés y seguir. Acá el asunto del joven rico era que él tenía como ídolo, como un falso Dios, a las riquezas. Las riquezas ocupaban en el corazón de él el lugar que tenía que ocupar Cristo. Por eso ese joven se entristeció y se fue, no siguió a Jesús. Y esto a veces parece que, tomado de los pelos, sacado de contexto, fuese un llamado a abandonar todo lo que cada uno tiene y haya llegado hasta escuchar cosas como de repente no tenés ni que estudiar, ni formarte, ni prepararte, ¿para qué? Si hay que dejar este mundo, el Señor viene pronto. Entonces pasamos de ser los que tenemos que tener la sabiduría de Dios y conocer la palabra y vivir la palabra, a ser ignorantes que repetimos amén, 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 aleluya, aleluya, aleluya y no entendemos absolutamente nada. No nos preparamos, no nos formamos, no tenemos metas, no tenemos expectativas, no vamos hacia adelante, no nos vamos formando durante toda la vida, quedamos estancados ahí y ahí nos quedamos. Entonces, ¿qué pasa? Esto que les estoy diciendo, lamentablemente también tengo que ser sincero, en muchos lugares se enseña así. Tenés que vivir en el espíritu. No atrás de la palabra de Dios, no tenés que comprar la letra, mata. El entender la palabra te mata. ¿Cómo la palabra de Dios te va a matar? Eso está sacado de contexto. Te mata la ignorancia que vos tenés dentro porque crees eso sin haberlo leído. Entonces volvemos a hacernos ignorantes de las Escrituras, creyendo entenderlas porque las sentimos más que lo que vivimos. ¿Vieron qué interesante? No es un emocionalismo el Evangelio, ni la vida cristiana, ni tampoco es un racionalismo. Es el balance perfecto, es una vida íntegra delante de Dios. Una vida completa, perfectamente preparado para toda buena obra. Yo no puedo darles a ustedes lo que yo no creo de Jesús. A veces decimos, yo no puedo dar lo que no tengo. Bueno, si yo tengo a Cristo, tengo que conocer a Cristo. Si conozco a Cristo y vivo a Cristo, te voy a poder dar de lo que tengo. Y ahí está la diferencia. Que si vos hay algo de Cristo que no tenés, o no comprendés que tenés y yo te lo puedo entregar, es porque yo lo tengo, porque yo lo he vivido y vos lo tenés y lo vas a compensar a vivir. Pero yo no puedo enseñarte de un Cristo que no vivo, de que no me relaciono. Es muy importante que esto lo podamos entender. Ahora, miren lo que sucede. Jesús esto que estaba compartiendo sobre el joven rico, tenía a sus discípulos ahí. Y el verso 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces el 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a los discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres
esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Jesús dice que un hombre rico difícilmente podrá entrar en el reino de los cielos. No dijo que era imposible, dijo que era difícil. Entonces voy a enseñar lo siguiente. Saco esto contexto y digo, hermanos, si tienen mucho dinero, piensen en su salvación, porque quizás si tienen mucho dinero puede haber un problema. No tengan expectativas de mejorar en su vida, sean de alguna manera casi mediocres en su forma de vivir. ¿Por qué? Porque si se llegan a enriquecer, difícilmente entrarán al reino de los cielos. Yo podría enseñar eso, y eso es una falsedad. La Biblia no dice eso. Si hay algo que tenemos que entender, es que el peor de los males que existe es el amor al dinero. El dinero no tiene un peso moral, no es ni malo ni bueno. No, el oro y la plata pertenecen a Dios. Si fuesen malas, el oro fuese malo, la plata fuese mala, no serían de Dios. El oro y la plata son del Señor, todos del Señor. Ahora, el tema está acá en cómo cada uno vive su vida y utiliza sus ingresos, sus finanzas o su corazón donde está colocado. ¿Ah? Ahora, por eso digo, tenemos extremos. Personas que no tienen ni mira ni expectativa de absolutamente nada. Y a eso Dios le dice muchas veces que ni siquiera sean, mire, dicen que ni siquiera sean ayudados por la iglesia. El que no trabaja, que no coma, dice Pablo de los tesalonicenses. Así literalmente. Entonces, ¿qué está diciendo? Ni un extremo, ni el otro extremo. Tenemos que saber administrar las cosas que tenemos, porque lo que tenemos es de Dios. Dios nos lo dio para nosotros bien administrarlo. No pero solo como tengamos ganas, ni porque el ego me revienta y soy un soberbio y mañana me compro una casa y ya te miro de lejos porque tengo una casa. Bueno, si sucede así, está hablando mucho lo externo de lo que hay dentro de tu corazón. Y también puede pasar. Podés no tener nada, pasar a tener muchas posesiones y que tu corazón cambie abismalmente. Y ahí se ve dónde estaba tu corazón colocado. Ahora, nuestros hermanos, los discípulos que estaban ahí, escucharon que Jesús dijo que los ricos sería muy difícil que entraran en el reino de los cielos, y les voy a explicar por qué. Ellos hacen la siguiente pregunta: ¿quién podrá ser salvo? Porque él incluso dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. No voy a entrar en explicación de todo esto y todo el contexto de pasar por el ojo de una aguja un camello, porque no es el momento. Ahora, ellos se asombraron y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Les explico brevemente. La cultura en ese momento estimaba y colocaba a todos los que tenían dinero o riquezas por encima de toda la sociedad y creían que esas personas eran las que tenían el primer lugar en el reino de los cielos. Todos los que tenían posesiones y riquezas, posición, poder, esas palabras las voy a volver a repetir más adelante, posición, poder, estatus, riquezas, cualquiera que tuviese o tenía estas cosas, las personas en ese momento creían que esa clase de gente era la que tenía el cielo ganado, el cielo asegurado. ¿Ah? Su capital hablaba de su posición celestial, por decirlo de alguna manera. Y esto era así, esto se entendía así y se entendió así durante la historia mucho tiempo. Nosotros tenemos quizá una forma de verlo diferente porque todo lo que fue América Latina y todo lo que es América fue colonizado y fue evangelizado y fue formado por cristianos. Entonces ya tenemos spoileada la historia. Pero previamente, en ese momento, cuando los discípulos de Jesús escuchan que un rico era muy difícil que entrara en el reino de los cielos, ¿cómo va a ser un rico difícilmente entrar en el reino de los cielos si son los ricos los que entran en el reino de los cielos? Si son los que viven mejor, los que se ven mejor, los que tienen mayor influencia, los que tienen mayor poder, esos son los que entran en el reino de los cielos. Y Jesús dijo, no, todo lo contrario. Es muy difícil que una persona así entre en el reino de los cielos. ¿Pero por qué? No está diciendo que todos los ricos no entraban en el reino de los cielos. Lo que estaba diciendo es que el tipo de gente como este joven rico, que tiene a la plata y al dinero como su mayor ídolo, como un falso dios al que le hace reverencia y le sirve todos los días, esa clase de gente muy difícilmente entrará al reino de los cielos. Ahora, muy difícilmente, no imposible.
porque se los deja claro. Lo que pasa es que nosotros no lo olvidamos y vamos como omitiendo partes. Jesús dice que los mira y le dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios esto es posible. ¿Qué es posible? Que los ricos que son difícilmente entran al reino de los cielos, entran al reino de los cielos. Que los pobres que jamás iban a entrar en el reino de los cielos, pudieran entrar al reino de los cielos. Entonces quita por completo la barrera, o vamos a decir así, los muros que ponían o las separaciones que estaban poniendo en su mente entre personas adineradas y personas sin dinero. Personas con riquezas, personas sin riquezas, personas con poder, personas sin poder, personas con estatus, personas sin estatus, personas con posición social alta, personas sin posición social. No, él derriba esa barrera y dice, no, esto no es así. En el reino de los cielos no nos manejamos de esta manera. No medimos la realidad de este lugar. ¿Está? Entonces, Pedro dice en el 27, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro dejó todo y siguió a Jesús. Y dice, entonces nosotros ¿qué tendremos? Porque no tengo nada y te estoy siguiendo. No tengo nada. Y Jesús le dice, de cierto en el 28, de cierto les digo que en la regeneración, o sea, cuando los cuerpos sean glorificados, cuando Jesús vuelva a la tierra y los creyentes sean glorificados, tengan un nuevo cuerpo sin pecado, cuerpo eterno. Dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y presten atención porque esto se lo está diciendo a Pedro y a los discípulos que estaban en ese momento. 12 tronos, los 12 apóstoles, ¿no? Van a tener ese lugar de privilegio para juzgar a las tribus de Israel. Ahora miren lo que sigue, porque después lo que sigue encierra a todos los que estaban allí y entonces a nosotros también. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Vieron el 29? Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Este verso, si bien también Jesús en algún momento dice el que no aborrece padre o madre, no es digno de mí. Digo, pero ¿cómo va a estar queriendo decirme que tengo que menospreciar a mi familia o a mi entorno? Y en realidad lo que está diciendo, si nosotros lo quitamos de contexto y no estamos entendiendo desde dónde lo está hablando Jesús, podemos hacer creer que Dios llama a odiar a la gente y a dividir a las personas, que es todo lo contrario. Lo que Jesús está diciendo es, tenés que entender que el primer lugar en tu corazón tiene que ser el Creador. Jesús tiene que estar entronado en tu corazón y saber que lo que tenés, tu padre, tu madre, tu familia, tu entorno, los tenés gracias a que Él lo ha permitido. Él te los ha dado, Él te los ha entregado. Eso es lo que dice Jesús. Acá también Jesús está diciendo algo similar, pero podemos malinterpretarlo. Por ejemplo, se lo voy a hablar con una interpretación errada. Hermanos, todo el que se vaya de su casa hoy, el que deja a su esposa y se vaya, el que deja a su mujer, el que deje a su esposo, toda hermana o hermano que le cierre la puerta a su familia y se vaya hoy, va a recibir 100 veces más de parte de Dios. ¡Vamos! Pero que no me devuelva a mi esposa, que no me devuelva a mi esposo. Yo me voy, que me dé 100 veces más. Porque lamentablemente, aunque ustedes piensen que no, porque el uruguayo algo que tiene poquito, pero tiene viveza, hay muchas personas que creen eso. Y muchas personas abandonan todo. Su familia, su entorno, sus amigos, sus trabajos. Dejan todo porque ahora son cristianos y no me tengo que contaminar con el mundo. Entonces me voy un poco más, ¿no? Me meto en una comunidad y me aíslo de todo el mundo porque ahora el mundo está todo contaminado y yo soy santo. Entonces no quiero saber más nada con nadie que tenga pecado en su vida. Voy a dejar todo y Dios me va a dar mucho más. No, no es lo que está diciendo el texto. Si ustedes piensan lo que estaba pasando ahí y lo que iba a seguir pasando después, es que nuestros hermanos iban a empezar a ser perseguidos
menospreciados. Nuestros hermanos iban a ser oprimidos por sus propias familias, por sus propios padres, por sus propios hermanos, hermanas. Iban a ser hostigados, iban a ser reprendidos para no poder ejercer su fe con libertad. No hay peor cosa para un cristiano habitar o cohabitar con personas que no creen lo mismo, y encima no eso, sino con personas que lo oprimen y le incitan a no ejercer con libertad su fe. O sea, en este mundo ahora, ¿no? Para arriba, que lo que enseña es que tenemos que soportarnos todos, ¿verdad? Y todo está bien y no hay nada mal, es todo relativo. Es interesante cómo se sigue oprimiendo la fe cristiana. O sea, podemos hablar de todo y podemos decir de todo, cualquier disparate sin fundamento. Pero cuando hablo de mi fe, es como una mala palabra para el que no es creyente. Imagínate tener que vivir en un lugar donde no puedas ejercer con libertad tu fe. Donde más te digan, si vos seguís queriendo hablar de esto o me levanto y te veo leyendo, vas a tener que irte de esta casa. Entonces Jesús dice, tranquilos. Todos aquellos que han tenido que abandonar su casa, dejaron a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, sus tierras, tuvieron que salir huyendo. Yo les voy a dar 100 veces más y la vida eterna. Amén. Hermanos, para los que han vivido situaciones difíciles, para los que han tenido que desprenderse de sus entornos por causa de su fe, saben bien que Dios da y da mucho más de lo que tuvieron que dejar, de lo que tuvieron que sufrir, de lo que tuvieron que padecer. Y Jesús les está asegurando a todos, miren, ustedes van a tener que tomar decisiones que van a doler, ustedes van a estar en momentos donde van a ser oprimidos. A ver, yo no voy a estar en un trabajo donde constantemente van a estar apuntándome con un dedo sobre mi cabeza porque no puedo expresarme libremente sobre lo que creo. O no voy a ir a un lugar, o me voy a formar, o voy a estudiar, o voy a trabajar, o me voy a relacionar con personas que no van a poder recibirme tal cual soy. Y voy a tener que acomodar mis convicciones para pasar bien con los que están. No, mis convicciones no son negociables. Yo lo que puedo hacer es ubicarme. Yo no voy a estar hablando con la persona en un trabajo y de repente me voy a poner a llorar. No, pero nada, el Señor me tocó. No, tengo dominio propio, me voy a ubicar. Pero cuando el entorno me incita o me lleva a oprimirme para que yo no exprese con libertad mi fe, Jesús dice, no tiene sentido. O sea, a ver, ¿realmente vas a tener que salir de ahí tarde o temprano? Porque Dios no nos llama a estar en esclavitud. Dios nos hizo verdaderamente libres. Y nuestra fe tiene que ser, manifestada libremente en nosotros. ¿Entienden? Ahora, todos esos, desde aquel momento hasta el día de hoy, hermanos, hace unos días decapitaron a 70 cristianos, hermanos nuestros, en el Congo. ¿Por qué? Porque libremente confesaban a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Y por qué? Porque ellos estaban siguiendo a Jesucristo, viviendo a Jesucristo, y no negociaron su fe ni su creencia. Yo soy esto y yo vivo esto, yo no puedo dejar de ser esto. Entonces acá, nuestra vida cristiana es recontra fácil en comparación a aquellos que los persiguen por decir, yo soy cristiano, sigo a Jesucristo. Y acá yo, llevándolo a un extremo, quizá ni siquiera pensamos por un momento esto, pero si nos vinieran a buscar para matarnos por nuestra fe, tendríamos que obedientemente arrodillarnos y decir, yo no voy a negar a Jesucristo. Él es mi Salvador. ¿Me entienden? Pero en realidad esa fe es una fe madura, una fe adulta, que se alcanza en el ejercicio de la piedad. Y obviamente, si no hay fuego de prueba, si no hay persecución, si no hay prueba en tu vida, es imposible madurar a ese nivel, ¿no? Es raro. Yo capaz lo escuchás y decís, pero me hablas esto y para mí no tiene nada que ver con mi vida. Bueno, yo te diría, fíjate ese extremo en la vida cristiana y mirá tu vida y decís, no, yo tengo una semilla de mostaza en la fe que tengo en comparación a mis hermanos que están dando la vida por Cristo. Yo acá me pongo mal porque, no sé, llegué 5 minutos tarde, me deprimo si, no sé, ¿me entienden? O sea, me enojo con el que está al lado porque me pega constantemente en la sillita, me está sacando de quicio, o sea, ese nivel 0 de paciencia. O sea, nos molestan y sufrimos cosas que no tienen nada que ver con la vida cristiana. Nada que ver. Ahora, nuestros hermanos tienen una promesa de Jesús, nosotros tenemos esa promesa de Jesús. Cualquiera que sea perseguido
y tenga que haber dejado cualquiera de estas cosas, tiene asegurado que va a recibir 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora, hay una advertencia ahí, en el 30, o un pero, que dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y es acá donde yo quiero enfatizar hoy y quiero que nos podamos llevar esa palabra en nuestra mente, postreros. Ya vimos que el joven rico sería de esos primeros que Jesús habla. Muchos primeros serán postreros. Porque el rico tenía esa posición y la sociedad lo colocaba en el lugar de privilegio, ¿no? El joven rico creía que era uno de los primeros en la entrada al cielo. Y Jesús dejó claro que no tenía nada que ver esto. Entonces, había empezado a derribar la cultura misma del pueblo. Lo que tenían por correcto ya no corría. No era lo que tenían, ni las posesiones, ni el estatus. Jesús no está interesado en eso, ni en lo que tenés, ni en tus riquezas, ni en tu posición, ni en tu posesión, en absolutamente nada de eso. Y Jesús sigue hablando de este tema. Algo que me interesaba cuando terminaba de leer el 19, es que Jesús dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y bueno, otro día leo el 20. No, cuando se escribió esto no existían capítulos ni versos. Se agregaron después para facilitar la lectura. Y si nosotros seguimos leyendo de continuo, vamos a ver qué dice. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Sigue hablando de lo anterior. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque lo anterior es esto. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Me encanta eso, padre de familia. Que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y yo les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. O sea que de mañana, al mediodía, de tarde y de noche. Saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están acá todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. O sea, los que trabajaron un poquitito nada más de tiempo, recibieron 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. O sea que todos recibieron 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros, estos que llegaron a lo último, han trabajado 1 sola hora. Y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahí está resolviendo el qué significa primeros y postreros, postreros y primeros. Y se lo voy a explicar un poco en el contexto en el que estaban ellos. El pueblo judío siempre entendió y creyó que el pueblo étnico, la raza, el pueblo judío en sí, era el pueblo elegido de Dios. Por ende, Dios sí lo escogió para poder traer por medio de ellos al Mesías. Pero desde el momento que Abraham creyó por fe, también estaban incluidos todos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La Biblia les llama gentiles para que entiendan a todos los que no son judíos, étnicos. Ahora,
Por eso Pablo, cuando habla en Romanos de la Israel espiritual, está hablando de todos los creyentes en Jesús, todos los que tienen fe en Cristo. Una Israel espiritual, nada que ver con el Israel que tenemos hoy a la vista. Un Israel étnico o entre una mezcolanza ya, porque con los años que pasaron y todo lo que han sucedido, casi nadie debe quedar puro de ese pueblo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué les explico esto? Porque Jesús lo que les estaba explicando es: ustedes que se creen tener la primicia y ustedes que se creen ser los primeros, van a ser postreros. Hay otros que van a venir. Cuando Jesús ora al Padre, ora también por los que iban a creer por la palabra que ellos iban a salir a predicar. Esos somos vos y yo. Nosotros, la iglesia, somos los postreros. Los postreros, los que vienen después. Muchos de los postreros van a ser primeros. Muchos de los primeros iban a estar ahí, porque muchos, no todos. Muchos primeros iban a estar después, postreros. También iban a haber primeros en el primer lugar. Sí, por ejemplo, los discípulos van a estar en los tronos juzgando. A ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros, el pueblo de Dios, los cristianos, somos esos postreros. Ahora, cuando nosotros leemos toda la Escritura, desde el Génesis en adelante, vamos a notar una forma en la que Dios ha establecido relacionarse con nosotros. Y es muchas veces, aparentemente, funcionar, responder, accionar de la manera contraria a la que creemos establecido correcto. Les voy a poner un ejemplo que la mayoría conocen los dos nombres, o por lo menos uno. Caín y Abel. Caín el mayor, Abel el menor. Caín, siendo mayor, tendría que ser el primogénito, el bien visto, el que iba a heredar, ¿verdad? ¿Qué pasó? Fueron a presentar 2 ofrendas cada uno a Dios, iban a hacer sacrificio, uno presentó un sacrificio y una ofrenda, y el que fue visto con agrado fue Abel. ¿Pero cómo Abel? Recién el apóstol Juan, por medio del Espíritu Santo, nos deja entender que Abel presentó de manera justa una ofrenda. Y no como Caín, porque sus obras eran malas. O sea, el corazón de Caín ya estaba mal. El corazón de Caín estaba mal. Le pongo otro ejemplo. Jacob y Esaú. 2 hermanos que prácticamente nacieron uno atrás del otro, salvo que uno se agarró del talón del otro para salir. Y siendo Esaú el primero, Jacob fue el que recibió la promesa. Y fue el escogido. Y por medio de él las promesas de Dios a Abraham se siguieron cumpliendo. Pero ¿cómo si Esaú era el primero y fue rechazado? Más, Pablo dice claramente en Romanos: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y aún, aunque la palabra aborrecí suena a odiar, y también es un tema discutible en otras esferas de cristianismo, ¿no? De elevada intelectualidad, también se entiende muchas veces como amé menos, amé más a Jacob. Ahora, qué interesante, porque parece que Dios siempre trabaja de la misma manera. Parece que lo que está establecido como correcto, Dios demuestra que no es por ahí, no es de esa forma. Lo que se ve no es lo que es. Ahora, ¿por qué le estoy compartiendo estos ejemplos? ¿Cómo entendemos primeros y postreros para nosotros hoy? Porque hoy nosotros sí somos esos postreros que esperaba, que hablaba Jesús para aquel momento, para aquellos hermanos que creían ser los elegidos, y Dios le dijo: no, hay más, no solo ustedes, no solo es este pueblo, van a venir más creyentes, más seguidores. Ahora, hay una realidad. Jesús sigue relacionándose de esa misma manera con nosotros. Dios es inmutable, no cambia su forma de relacionarse. Y si ustedes prestan atención, hay un patrón que se repite y que es igual en estos ejemplos: Caín y Abel, Esaú, Jacob. Y podemos verlo también acá con el joven rico y con Pedro y los discípulos. En todo momento, lo que está haciendo énfasis Jesús o Dios desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, no es en lo externo. No fue ni el que salió primero, ni porque era el primogénito, ni por la heredad que iba a ser sobre uno, sino constantemente estar
haciendo énfasis y colocando la atención en el interior de la persona. Por eso también Dios no busca lo externo y Él no mira lo externo, Él mira el corazón. Y es muy difícil que nosotros miremos el corazón de las personas. Uno puede vislumbrar actitudes y puede sacar conjeturas de las acciones, de la forma en la que uno se para en la vida, ¿verdad? Pero es muy difícil decir, ¿verdad? Tenemos casi las certezas, pero no las certezas absolutas. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios sigue mirando el corazón. Dios sigue mirando el interior. Dios sigue levantando a postreros y colocándolos como primeros. Y nos damos cuenta cuando sucede esto porque en sus relaciones personales capaz que le pueda llegar a pasar, en su día a día. Miren, hace muchos años, en uno de mis trabajos, me tocó estar en una posición en la que yo asumía que el siguiente paso era un ascenso y colocaron a otra persona que venía de afuera, que yo no tenía ni idea quién era, no tenía ni tiempo donde estábamos, y lo colocaron para que sea el que nos enseñara y nos dirigiera a nosotros. Y había dos formas de reaccionar ahí. O te sublevabas contra la autoridad que colocó a esa persona, o agachás la cabeza y asumís la responsabilidad. A mí lo que me ayudó eso fue a poder ver cómo sentía dentro mío frente a eso que yo humanamente decís, es injusto, es injusto, mirá todos los años que tengo yo, mirá todo lo que ya les vendí, es injusto, yo estoy siempre, es injusto. Pero yo después no me preocupé tanto en eso, sino en lo que estaba pasando dentro mío. ¿Cómo respondía yo a eso? Si yo realmente no tendría que responder de una manera a la persona, no me la tengo que agarrar con la persona, porque la persona no tiene nada que ver. Y yo soy creyente, creo que Dios establece todas las cosas, aún trabajando con el impío, con la persona que no cree en Dios. Entonces entendí que era algo que Dios, más allá de todo lo otro, era para trabajar en mi corazón. En cómo yo me paraba frente a eso, en cómo yo respondía frente a esa verdad. Pero eso lo sigue haciendo todo el tiempo, constantemente con todos nosotros en diferentes áreas. Muchas veces creemos, y ese es el tema, creemos que nuestras obras, nuestras acciones, el tiempo que tengo, el estatus que tengo, la riqueza que tengo, el poder que tengo, la posesión que tengo, lo que quieras que poner como garantía, te habilita para X cosa, y Dios dice, no es así. Y te pone algo que vos no esperás y uno se va a sentir frustrado, va a decir, pero ¿cómo? Si yo, y todo el argumento. Y Dios dice, yo sigo obrando de la misma manera. Coloco a postreros, primeros. Y a los primeros, ¿qué quiere decir a los primeros? A los que tienen confianza en sí mismos, a los que tienen confianza en sus obras, en sus habilidades, en sus capacidades, en el tiempo que tienen, en el entendimiento que tienen. Los corro. Así de sencillo. ¿Y eso qué genera? Imagínate un hijo de Dios, que Dios crea que va a ir por un lado y Dios hace así y le dice, no va a pasar esto, no va por ahí. ¿Cómo se va a sentir? ¿Se va a poder sentir ofendido? Probablemente. ¿Se va a sentir capaz que desilusionado? Sí. Pero según lo que suceda dentro del corazón, va a hablar del crecimiento espiritual que pueda tener dentro suyo. No todos reaccionan de la misma manera, no todos van a funcionar de la misma forma, no todos van a responder de la misma manera, todos tienen un proceso diferente, pero Dios trabaja de esa manera. Haciendo injusticia muchas veces a nuestros ojos. Esto es injusto, esto está mal, esto es injusto. ¿Según quién? ¿Según la experiencia que vos estás teniendo? ¿Según los argumentos que vos quieras presentar? ¿Cómo le vas a decir a Dios qué hacer o no hacer? ¿Cómo pretendés que trabaje en tu corazón? Muchas veces van a pasar cosas que no nos van a gustar. Lo que más nos va a doler es escuchar la verdad o encontrarnos con la verdad que no es la que nosotros queremos oír o queremos saber, o la que esperamos tener o la que esperamos ver. Y es lo más disgustante porque eso revienta nuestro orgullo. Es horrible. Pensar que estamos asegurando un paso hacia un lado y de repente que se cierre una puerta constante, pero me voy para otro lado y estoy seguro y cierra otra puerta. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, hay que dejar de confiar en nosotros mismos y empezar a confiar en Dios. ¿Qué es lo que generan estas situaciones dentro tuyo? ¿Qué es lo que sucede dentro de tu corazón cuando pasan este tipo de cosas? Porque muchas veces creemos ser primeros. Si yo voy a una entrevista de trabajo y me siento y hay otra gente y están todos esperando hacer el test psicológico, ¿no? Y lo mirás y decís,
este es medio nabo, esta es esta intelectual que se cree, la que se sabe todo, esta es la que va a dar problemas, este es el otro que no sé cuánto. No, lamentablemente hacemos ese despliegue, ¿no? En el momento diciendo, no, estoy entre esos dos y yo capaz. Eso es porque tenemos una posición de nosotros mucho más alta de la que es. Pero lamentablemente miren que esto es más normal de lo que le estoy diciendo, es mucho. Pero después no sale nada, ¿no? No pasa nada de lo que esperábamos. Bueno, porque tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. Entonces Dios, ese deseo de ser primero, ese corazón que se cree primero, lo desplaza. Lo vuelve a colocar de costado. Y eso... Miren, antes bueno, hoy sigue siendo muy normal dentro de la iglesia, pero vamos a encontrar muchos lugares, muchos hermanos nosotros que sirven al Señor. Y hace poco me tocó una persona que se presentó donde trabajo a decirme que tenía un llamado como el del rey David. Claro, vos lo vas a escuchar, lo escuchás con respeto, pero yo te crucé 3 palabras y vos me sacás el currículum vitae espiritual. Me está hablando que no hay una madurez en el corazón de la persona. Se está creyendo mucho más de lo que es. Pero me lo está hablando con seriedad, me lo está hablando con convicción. El Señor me dio un llamado como el rey David. Tengo un corazón adorador. Y bueno, Él me ha llamado a las naciones. Y bueno, todo lo que casi todos repiten y que pocos cumplen. Porque en realidad no es toda una imaginación en su mente. Pero es porque tienen un concepto muy alto de sí mismos. Y después no pasa, se estampan contra la pared. Y se les cae todo el castillo porque está edificado en la arena. No sucedió nada de lo que creían, de lo que imaginaban, de lo que vislumbraban. Pero no sucede porque Dios tiene interés de trabajar en sus corazones. Porque no olvidamos que si son sus hijos y aman a Jesús, van a ser tratados y trabajados por Dios. Ahora, hay una forma en la que, para mí es uno de los mejores ejemplos, siempre lo leemos cada tanto en alguna prédica, se lee. Cuando Pablo escribe en Filipenses 2 y habla de Jesucristo, que se despojó a sí mismo y vino en forma de siervo a servirnos, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, el que tenía las mayores de las riquezas y tiene las mayores de las riquezas, el que tiene el mayor estatus, el que tiene las mayores de las posesiones, oro y plata son de él, el que tiene todo el poder y el dominio. Si fuese por ese tipo de cosas visibles, ¿verdad? Tendríamos que vivir desde ese lugar. Miren lo que dice él. No se vive de esa forma. No es lo que tienen que ver ni a dónde tienen que apuntar. Entonces, ¿qué hizo? Se despojó. Se limitó en qué? En poder. Se despojó de su gloria. Se despojó de su posición. Se despojó de sus posesiones y vino a servir. A demostrar cómo es que funciona el reino de los cielos. Por eso también dijo eso. El que es como uno de estos niños. Tiene que ser como uno de estos niños. Es el primero. O sea, siempre está apuntando a qué? Al interior, al corazón. No a lo externo, no a lo que se ve, no a las capacidades, no a lo que alcanzamos. Está bien, sí, eso va a hacer que... Entonces no me voy a formar en nada, no voy a... No, paralelamente a tu formación tiene que ser trabajado tu corazón. Porque si no, vas a quedar ahí, vas a morir en la mazmorra. Paralelamente vos te formás como persona, vos querés ser un doctor, fantástico, pero tenés que ser un doctor espiritual. Tenés que ser maduro espiritualmente. ¿Querés ser un buen arquitecto? Formate, estudiá todos los años, pero tenés que ser un arquitecto espiritual, maduro espiritualmente. Lo espiritual no lo podemos abandonar, porque yo racionalmente me puedo preparar, me puedo formar, pero a la hora de ejercer desde el plano espiritual, Dios hace otro balance en nuestra vida. Mira otras cosas que nosotros no estamos prestando muchas veces atención. Y en nuestra relación con los pares, con los que tenemos a nuestro alrededor, sucede de la misma manera. Entonces yo puedo ver, o vos puedo ver en tu casa, a tus hermanos, o en tu entorno en el que te mueves, y puedo ver que Dios da mayor gracia a unos y a otros los resiste. Otro podés vos ver siendo resistido por Dios y ver que a otro le da mayor gracia, que vos considerás, ¿por qué tiene mayor gracia él que yo? Porque vos estás siendo soberbio. Dios resiste al soberbio y da mayor gracia al humilde. Muchas veces vamos a caer en soberbia y vamos a ver cómo Dios nos resiste. ¿Qué quiere decir que nos resiste? Nos cierra la puerta, nos pone el pie encima, nos deja de lado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón
no es un corazón humilde, no es un corazón como el de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Dios pone un parate, Dios pone la distancia. Ahora, cuando nuestro corazón es un corazón humilde, sincero, sencillo, que no se apoya ni en la riqueza, ni en la posesión, ni la posición, ni las posesiones, ni en la confianza en sí mismo, sino un corazón que obra desde el amor y desde la humildad, Dios da mayor gracia. Dios da mayor gracia. ¿Qué va? Mayor favor inmerecido. Te da ese favor que no mereces. Como hablamos la vez pasada, Dios bendice a sus hijos. Sí, Dios bendice a sus hijos, pero con propósito. Con propósito. Ahora, mi reflexión para esto, mi deseo, es que nosotros podamos llevarnos y pensar, ¿soy de los que terminan siendo rezagados porque mi corazón era un corazón que se creía primero? Y me veo que pasa el tiempo y termino siendo rezagado, ¿viste? Voy y llego y quedo ahí en la mitad del camino. Y pasa el tiempo y quedo en la mitad del camino. Y paso y quedo en la mitad del camino. O me veo, o por lo menos oro y espero ser de aquellos que soy consciente de quién soy sin Dios. Como se oraba al comienzo y hablamos al comienzo. Soy consciente de mi falta, de lo pecador que soy, de lo malo que soy sin Cristo. Soy consciente de lo mal que pienso, de lo mal que puedo sentir, de lo mal que puedo argumentar, de lo mal que puedo jugar, de lo mal que puedo obrar. Pero necesito a mi Dios Salvador poderoso que puede transformar mi vida. Soy consciente de que sin Él no puedo hacer nada ni ser nadie. Y consciente del poder que tiene Dios para transformar mi corazón, transformar mi andar, transformar mi forma de mirar a las personas, de juzgar a las personas. Entonces, desde ese lugar, desde el lugar del amor, desde la humildad, Dios en su momento nos coloca en ese lugar de privilegio. No estoy deseando un lugar de privilegio. O sea, mi fin no es quiero los primeros lugares en el cielo, quiero los primeros lugares en esta tierra. Señor, estoy trabajando en mi humildad para que me exaltes. No, justamente, no te van a exaltar nunca si estás trabajando de esa manera. Mi interés es que Jesús se dé a conocer. Mi interés es que las personas puedan salvarse. Mi interés es poder llegar a otros con el mensaje de salvación, con el Evangelio. Mi interés es que otros puedan ver a Jesucristo, que puedan escucharte y puedas decir, cuando vos me hablás parece que Dios me está hablando. Bueno, qué bueno que parezca, porque es Dios, no soy yo. Y estoy conforme con saber que no soy yo. Y estoy feliz con saber que no soy yo. ¿Entienden? Oré por una persona, esa persona, Dios la quebró el corazón, el Espíritu Santo lo sanó, lo libertó, lo que quieran poner. Y soy feliz sabiendo que es la obra de Dios y no soy yo. ¿Entienden? No estoy buscando en ambición el poder, la posición. Y Dios muchas veces da oportunidades, hermanos. Dios te da oportunidades en cualquier espacio, en cualquier lugar. Dios abre puertas para que nosotros podamos decidir. Y muchas veces, miren, quizás les haya tocado ser ustedes el protagonista, quizás no. O le haya tocado ser espectador de situaciones en las que de repente puede darle espacio a alguien, una oportunidad a alguien, y la persona en su orgullo va a decir que no. Va a decir que no. Para mí que me toca trabajar con muchas personas que no son convertidas, eso lo veo a diario. Que si hay una tarea a cumplir o hay algo que llevar adelante, según el beneficio que sea el que yo reciba, es si digo que sí. Según si para quien sea, lo hago de tal o cual manera. Eso es sumamente diabólico. Eso es un corazón Caín. ¿Me entienden? No quiero ni pensarlo, y ahora se me acaba de cruzar por la mente, en términos cristianos, en términos de iglesia. Es como decirte, bueno, voy a pintar la pared el jueves. Si viene fulano, yo no vengo. Voy a pintarla el jueves. Si me la pidió aquel, lo pinto excelente. Si me lo pidió fulano... Vamos a un mejor ejemplo. Si lo pide el diácono, lo pinto sin ganas. Si lo pide el pastor, bueno, lo pinto mejor porque me pide el pastor. Eso es un corazón Caín. Lo más cercano a Satanás. Según que me lo pida, según cómo lo haga. Esto es malo que te lo está pidiendo Jesús. Y hacelo siempre lo mayormente excelente que puedas. Independientemente del instrumento que Dios use para pedirte. Te lo pide un encargado, inconverso, te lo pide el dueño de tu empresa donde trabajás y es el más ateo, acérrimo y te pide una tarea, hacela como para Dios. ¿Me entienden? No te está viendo nadie, te está viendo Jesús. Y Dios es el que se va a encargar de colocarte en el lugar que tenés que estar para hacer lo que tenés que hacer de la manera correcta cuando tu corazón esté en el lugar que tiene que estar.
Nosotros aunque nos esforcemos a forzar las cosas, es imposible. No podemos añadir un codo a nuestra estatura, ¿no? No podemos añadir una medida más alta a nosotros por más que nos esforcemos. No podemos hacer ciertas cosas porque realmente nosotros no podemos hacer eso. Solamente es Dios, es Jesucristo, nadie más. Es nuestra relación personal con Jesús. Entonces, indudablemente, Dios ¿tiene interés en sus hijos? Sí. Él te va a dejar rezagado siendo siempre el primero que se cría primero y lo dejó postrero. Hay dos clases de postreros. Los que verdaderamente se creyeron primeros y Dios los dejó atrás como postreros. Y aquellos que entendieron su condición de postreros y Dios los coloca en el lugar que tienen que estar para su gloria. Eso es lo más maravilloso. Yo no quiero el corazón del joven rico. No me interesa para nada. Pero probablemente todos luchamos con una porción del corazón del joven rico. No por las riquezas en sí mismas, sino por la capacidad de idolatría que tenía en colocar cualquier cosa antes que a Jesús. Si nuestra vida no es... Soy el instrumento por gracia puesto en la tierra por Dios dentro de otra cantidad de instrumentos para que otros alcancen la salvación y la eternidad. Y es más bien, ¿qué haré de mi vida? ¿A dónde alcanzaré? ¿Qué haremos? ¿Qué tendremos? Y mi cabeza está más en lo que quiero poseer y conseguir y a dónde quiero escalar. Estoy perdido. Ahora, como te dije al principio, es un tema de prioridades. Porque sí tengo que escalar, sí tengo que perfeccionar, sí tengo que ejercitar, sí tengo que prepararme. Pero es un tema interno del corazón. ¿Dónde está el corazón posicionado? Si se quiere ser primero, venga, córrase, mijo, no va. Va aquel que está allá atrás. No, pero mirá que aquel se traba para orar, ora, no entiendo nada de lo que dice. Sí, pero su corazón está mucho más cerca de mí que el tuyo. Vaya, párese adelante y que crean todos que perdieron el tiempo. ¿Entienden? ¿Por qué pasa eso? Lo que sentís en ese momento, cuando vos crees que lo que está pasando es injusto a tus ojos, está hablando en cómo está tu corazón ahí adentro. Está hablando de lo que está pasando dentro tuyo. ¿Qué es lo que está pasando dentro tuyo? ¿Cuál es el conflicto que estás teniendo dentro? Es un concepto muy alto de vos mismo. Y Dios lo está destruyendo. ¿Entienden? Por eso duele. Por eso nos molesta. Por eso sufrimos. Hermanos, leo Filipenses 2 para darle cierre al mensaje. Tenemos el ejemplo de quien se despojó a sí mismo, que es Jesús. Tenemos a Jesús mismo para poder ir a Él y pedirle perdón por todas las veces que jugamos a los demás con un nivel bajísimo, ¿no? En cuanto a soberbia y ego. Piensen todas las veces que fallamos en ese sentir, todas las veces que nos paramos de una manera tan errada frente a la realidad, sin ánimos de edificar, según quien sea, según lo que hago. Miren, Filipenses 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algo en Cristo que me consuela, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren todo lo que habla es interno, sentir. Nada hagan por contienda o por vanagloria, nada hagan para pelear o por el orgullo de ustedes. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues entonces en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, seamos imitadores de Cristo. Busquemos
entender nuestro lugar para que Él, cuando sea tiempo, nos exalte. También nos enseña a Santiago. O sea, la palabra está por todos lados enseñándote. Él está interesado en tu corazón y en la forma en la que vos estás respondiendo frente a los factores externos que te rodean. Cuando tu corazón se alinea a la voluntad de Dios, esas puertas cerradas se abren, esas cosas que vos creés. Ahora no podemos eliminar situaciones de nuestra mente, no podemos evitar situaciones de nuestra vida y creer que Dios va a decir, sí, está bien, sigamos así, no pasa nada. Porque no. No, miren, hubo una gran parte de mi vida en la que me dediqué a leer en profundidad la Biblia, llegué tan profundo que me faltaba el aire porque me había olvidado de vivir la Biblia. Entonces, cuando el Señor nos llama, miren, el otro día orando, así a mi mente como un relámpago, vino a mi mente Deuteronomio 6:12. Y esto fue algo que me maravilló, porque podía decir cualquier disparate, pero como estaba dentro de lo que estaba orando, fue maravilloso. Dice, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Qué le está diciendo el Señor al pueblo, a los que leían en ese momento? Cuídense de no olvidarse de Dios. ¿Y qué fue que le dice? Que te sacó de casa de servidumbre. No te olvides de cómo te libertó, no te olvides de dónde saliste, cómo vivías, de dónde te quitó, las cosas que vivías, no te las olvides. No te olvides de Él, de cómo obró Él, cómo te trajo a libertad. Entonces esa relación, cómo me relacionaba, cómo me paraba, cómo hablaba, cómo buscaba. Y qué casualmente la palabra dice, volvamos a las primeras obras, volvamos al primer amor. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a irnos a extremos. A extremos. Entonces, yo le doy gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es espíritu. Es espíritu. Y se lee en el espíritu. Y se vive en el espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, sabemos que está todo bien. Cuando empezamos a olvidarnos de alguna parte de esta, no leo nunca. Siento, creo que Dios me está diciendo que doble acá a la izquierda, ahora me dijo doble a la derecha, me estampó un auto porque iba por fe, no por vista. No, eso no es así. Ahora, cuando miro la Escritura y me apasiono por la Escritura, y leo la Escritura, y leo la Escritura, y leo la Escritura, y se fue el día y estoy encerrado en mi cuarto leyendo la Escritura, y no viví nada de lo que es la Escritura, porque la Biblia está escrita para que la vayas a vivir, también está mal. Y vos decís, pero la palabra dice que medites de día y de noche. Sí, pero que vayas a hacer lo que es la palabra en el día a día. No pido que salgan del mundo, sino que los guardes del mundo. Tenemos que estar ahí entre la gente viviendo lo que creemos. Para que Él sea manifestado y dado a conocer a los hombres. Acá adentro nos preparamos para vivir la vida cristiana. No todos van a ser llamados a estar en este lado, o tocando, o parado acá hablándole a la gente, o ordenando, o pintando, o limpiando un lugar que mal llamamos iglesia. Porque la iglesia tiene que salir a vivir a Jesucristo. Tiene que salir a hablar de Jesús a la gente. Predicar el Evangelio. Llamar al arrepentimiento. Las personas tienen que arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús. Están condenados sin Cristo. Y lo más maravilloso de todo eso, que en su gracia, Él te escogió a vos y me escogió a mí para hacer eso. Merecedores totalmente. Amén.